de 2, ambos sensores le informan a la computadora y obviamente esto de acá es fundamental para que pueda hacer un trabajo más adecuado. ¿Cómo captamos nosotros el parámetro lambda? Lambda es el valor que se le da el valor ideal, ¿no? Que se representa con la letra del alfabeto griego, que es la cantidad de aire suministrada sobre la cantidad de aire que ingresa a la mezcla. Y se le da un valor específico de 1. No se confundan, es muy fácil confundirse con el 1 de la mezcla estequiométrica y el 1 voltio que emite el sensor de circonio. Son cosas diferentes por si acaso, y ahorita vamos a ver un cuadro para darnos cuenta a qué nos estamos refiriendo. Acuérdense estos valores, señores. Si la mezcla estequiométrica, el factor lambda, es igual a 1, cuando una mezcla es pobre, estamos hablando de lambda mayor a 1, que es una mezcla que contiene demasiado aire. Y cuando hablamos de una mezcla rica, estamos hablando de lambda menor a 1, que es una mezcla que tiene poco aire. Ya nos vamos adecuando acá y ahora regresamos aquí. Dice, ¿cuál es la función de este sensor de oxígeno? Determinar el contenido de oxígeno en los gases de escape. Es un generador de voltaje, el de circonio por si acaso. Va a haber una reacción química en este dispositivo mediante el cual se va a crear una diferencia de potencial. Pero ¿qué es lo que hace que haya esa reacción química? ¿Qué es lo que crea esta diferencia de potencial? Es el porcentaje de oxígeno en los gases de escape, señores. Dice, es un generador de voltaje único de dióxido de circonio que mide el contenido de oxígeno en el escape. Genera señales analógicas de 0 a 1 voltio, comparando la diferencia entre el oxígeno que hay en el escape y el oxígeno que hay en el medio ambiente. Básicamente es un comparador en este caso. ¿Cómo lo hace, señores? Miren acá. Esta de acá es la estructura de un sensor clásico de circonio. Básicamente tenemos este elemento celeste, viene a ser la cerámica de óxido de circonio. Y estos recubrimientos, estas láminas amarillas, vienen a ser 2 recubrimientos de platino. Este recubrimiento está hacia la parte interior, que está en contacto con el aire del medio ambiente, y el otro está hacia la parte exterior, que está en contacto con los gases de escape. Esta cerámica de óxido de circonio se va a comportar como un electrolito. Todos sabemos lo que es un electrolito, lo que viene en la batería, donde se realiza el proceso químico. Si ustedes ven acá el símbolo que se le da, miren este símbolo que se le han dado acá al sensor. Representa una fuente variable. El sensor de oxígeno es una fuente variable. Es similar a una pila el sensor de oxígeno. Una pila que va a emitir un voltaje más elevado o un voltaje más bajo. ¿En función de qué? En función de la cantidad de oxígeno que va a estar presente en los gases de escape. ¿Qué quiere decir esto? En el momento que se empiezan a emitir los gases de escape, las dos caras del elemento, la cara que está recubierta con platino hacia la parte externa y la cara interna que también es platino, estas capas de platino se van a comportar como los electrodos del sensor de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de la proporción de oxígeno que hay en los gases de escape, miren, el aire se toma acá como un porcentaje fijo, inalterable, el porcentaje de oxígeno en el aire. En cambio, el oxígeno presente en los gases de escape va a ser variable, dependiendo si la mezcla es rica o la mezcla es pobre. Cuando la cantidad de oxígeno disminuye, estamos hablando de una mezcla rica, ¿comprendido? Cuando la mezcla es más rica, el porcentaje de oxígeno va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La diferencia entre el oxígeno del aire y el oxígeno de los gases de escape se empieza a ampliar notoriamente. Esa diferencia química, señores, se va a traducir en una diferencia de potencial. Vamos a tener un voltaje más elevado. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje de este sensor se va a ir acercando a 1 voltio. En cambio, cuando la mezcla es muy pobre, el porcentaje de oxígeno en los gases de escape aumenta notoriamente y se empieza a acercar ligeramente al porcentaje de oxígeno del aire, lo que quiere decir que la diferencia química se empieza a disminuir. Entonces, la diferencia de potencial empieza a hacerse más pequeña y se está acercando a 0 voltios. ¿Cuánto se toma como referencia acá? ¿Cuánto sería el voltaje ideal que debería lanzar un sensor de oxígeno para saber que estamos trabajando dentro de un rango óptimo? Se toma como base 450 milivoltios. En algunos manuales te dice 450, en otros manuales vas a encontrar 500 milivoltios. En realidad de 450 a 500 hay una diferencia mínima. Si te encuentras un vehículo que está trabajando con ese rango de trabajo, quiere decir que está perfecto, o sea, está trabajando dentro del rango ideal de trabajo del vehículo. Ahora, para que este proceso químico se dé, señores, tiene que haber un factor fundamental. Se necesita de temperatura elevada. Ningún sensor de oxígeno está diseñado para que genere esa señal
con una mezcla pobre. Normalmente el sensor de oxígeno necesita un promedio de 300 a 400 grados para que la reacción química pueda darse y empiece a generar un voltaje adecuado para que la información pueda ser aceptada. Una vez que se ha llegado a esa temperatura, la computadora acepta la señal y empieza a calcular en función del empieza a calcular el pulso de inyección en función de la información del sensor de oxígeno. Los primeros sensores de oxígeno tenían un problema. No, tenían que esperar que caliente el motor para poder enviar una señal adecuada. Hoy en día está solucionado eso. Hoy en día se le ponen resistores calefactores a los sensores de oxígeno y con eso, desde el momento que pones contacto, el resistor calefactor calienta el sensor de oxígeno a un rango de 600 grados y desde el momento que arrancas automáticamente, la señal de sensor de oxígeno es óptima y puede ser aprovechada directamente ya por la computadora. Antes había lo que se llamaba lazo abierto y lazo cerrado. Lazo abierto era cuando el sensor de oxígeno estaba todavía frío y su señal era defectuosa. Por ende, la computadora no aceptaba la señal. Y lazo cerrado era cuando ya el sensor de oxígeno había calentado y su señal era óptima. Hoy en día, el proceso de lazo abierto casi ha desaparecido en lo que se refiere al sensor de oxígeno. ¿Por qué? Por la resistencia calefactora. Desde el momento que ya pones contacto para arrancar, ya la resistencia lo está calentando. Esta es una señal que nos va a emitir el sensor de oxígeno, miren. Es una señal que en algunos manuales le va a decir que salta. Sí, pues, no es una señal continua, no es una señal lineal, es una señal que va saltando de mínimo a máximo. ¿Con qué trabajamos entonces? ¿Con qué valor nosotros trabajamos? Se promedia. Por ejemplo, esta es una señal que está trabajando desde 0,2 a 0,8 milivoltios. Entonces, ¿cuánto será el valor acá? Estamos hablando que 2, 4, 6, 8, 10. Estamos hablando de que estaríamos en 0,5. ¿Estaríamos en lo ideal acá? Tendrían que promediar ustedes, señores. Si no tienes un osciloscopio para ver esta señal, agarra tu multímetro. Un multímetro te puede leer también esta señal. Pero eso sí, evita pinchar los cables del sensor de oxígeno. Lo peor que se le puede hacer a un sensor de oxígeno es pincharle los cables. ¿Por qué? Porque ustedes ven que el sensor de oxígeno tiene que estar en contacto con el aire, ¿cierto? Y si ustedes agarran un sensor de oxígeno, muchas veces viene sellado. Hoy en día más todavía. ¿Por dónde entra el aire que tiene que llegar? Normalmente entra por los cables. Y si pinchas los cables también estás distorsionando. No es que le estés metiendo más aire, ya viene ya diseñado para que entre un flujo de aire mínimo para que pueda trabajar correctamente. Esta es la señal y siempre se promedia para saber cuál es el rango más adecuado. ¿Cuál es la operación de un sensor de circonio? Dice, genera una señal de voltaje de acuerdo al contenido de oxígeno. Rango de operación de 0 a 1 voltio. Mezcla pobre. Cuando trabajes con una mezcla pobre, siempre vas a encontrar un valor menor a 500 milivoltios. Cuando trabajes con una mezcla rica, siempre vas a trabajar con una señal mayor a 500 milivoltios. Miren acá, condición pobre, hay un exceso de oxígeno, miren, estas bolitas azules representan el oxígeno. Menos de 500 milivoltios. Condición rica, una cantidad muy grande de oxígeno, miren, mayor de 500 milivoltios. ¿Cómo relacionamos el valor lambda con el voltaje que vamos a encontrar en el sensor de oxígeno? Miren, este es el rango de trabajo al que se debería trabajar permanentemente. Y esto es el rango en voltaje que nos va a emitir el sensor de oxígeno. Cuando el sensor de oxígeno esté en 1, vamos a estar con una mezcla demasiado rica. Y cuando esté en 0, vamos a trabajar con una mezcla demasiado pobre. ¿Cuál es la ideal? Entrelazando los dos. Estaríamos por acá en 500 milivoltios. Y sería por este rango de acá. ¿Por qué es tan importante trabajar con ese rango, señores? Porque el convertidor catalítico logra su máxima eficiencia cuando se trabaja con mezclas lo más cercanas al factor lambda, a la mezcla estequiométrica. Si ustedes ven este cuadro, miren, este cuadro es de porcentajes. El porcentaje de la eficiencia del catalizador. Cuando el catalizador logra su máxima eficiencia, cuando está lo más cerca del 100%. Cuando está lo más cerca del 100%, miren, todos estos gases contaminantes pueden ser limpiados por el catalizador. Pero si estamos lejos del factor lambda, señores, lamentablemente el catalizador no va a poder hacer correctamente su trabajo y se va a emitir una cantidad impresionante de gases contaminantes al medio ambiente. Algunos tipos de sondas lambda que vamos a encontrar, en este caso de circonio. Encontramos de un cable, de 2 cables, de 3 cables, de 4 cables. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué algunos tienen 1, por qué unos tienen 6 y por qué unos tienen 3 o 4? Una ayuda para esto, miren, una figurita acá que nos ayuda a reconocer. Estos fueron los primeros sensores de oxígeno que encontramos que salieron al mercado. ¿Qué quiere decir? Sensores de oxígeno con un solo cable. ¿Qué no hay acá? ¿Qué no existe? No hay resistencia calefactora, señores. Estos sensores tenían un trabajo también en lazo abierto.
¿Comprendido? O sea, tenían que lograr una temperatura de 400 grados por lo menos para recién enviar una señal óptima a su trabajo. Como ustedes ven, no es que tenga un solo terminal, en realidad el sensor tiene dos terminales, pero uno de los terminales estaba conectado directamente a masa y el otro terminal es el que se iba a la computadora como información. Pasa el tiempo y después a este mismo sensor se le pone una masa electrónica. O sea, las dos líneas ahora ya van a la computadora, tanto la información como la masa, pero ahora se cierra en la computadora. Con esto se logra mejor una optimización de la señal. Pasa el tiempo y se le ponen, y encontramos un sensor con 3 cables. ¿Por qué? Porque ahora ya hace su aparición la resistencia calefactora. Y la resistencia calefactora obviamente optimiza notoriamente el trabajo del sensor de oxígeno. Tenemos, miren, que la señal ahora va a la computadora, tenemos la línea que va a masa y tenemos las dos líneas que van al resistor calefactor. Y después tenemos el de 4 cables, donde ya tenemos, miren, la masa acá, la resistencia calefactora con sus 2 cables y las 2 líneas que van directamente a la computadora. Y si nosotros encontramos un sensor de oxígeno del tipo de banda ancha, lo vamos a encontrar con 6 cables. ¿Por qué? Porque en realidad a estos sensores que le medimos es un sensor analógico de voltaje variable. En cambio, a un sensor de banda ancha, ¿qué le vamos a medir? Se le mide una variación de intensidad. También va a haber una variación de voltaje, también hay un elemento de circonio, también esto es dispositivo, pero la lectura que hace la computadora realmente es la variación de la intensidad. Listo. Entonces, señores, para ir terminando, ¿cómo verificamos esta señal? Miren, cómo diagnosticamos la señal, cómo lo podemos ver con el multímetro y cómo lo podemos ver con el osciloscopio, para darnos una idea de cuál sería la idea, ¿no? ¿Más preguntas? Ok, bueno. Bien, señores, el tema es extremadamente amplio, espero que mínimamente haya fomentado el interés en ustedes para el estudio de este tema que es súper amplio en realidad y tendremos la oportunidad ya de encontrarnos en otro momento. Hasta la próxima, señores, ha sido un gusto. Gracias a ustedes.